esta segunda sesión del ciclo próximo. Hoy está con nosotros Gonzalo y Elizabeth y hará la presentación José Valladares. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias también a los patrocinadores, a nuestros patrocinadores por estar ahí y hacer posible estas jornadas. Y bueno, que sepáis que quedan 2 más todavía para acabar el ciclo de este año en el que esperamos volver a veros. Bueno, buenas tardes a todos. Encantados de teneros aquí a todos en este ciclo de próximos 2023. Me parece que es la 3ª edición ya. Y nada, esto va como un tiro. Gracias sobre todo a Elizabeth y a Gonzalo por habernos concedido el placer de tenerlos aquí y espero que lo que cuenten sea bien interesante, ¿no? Voy a leer un poquito, para introducir su charla, su breve currículum oficial, que ellos mismos se han encargado de facilitarnos, y después voy a hacer una breve disquisición, si me permitís, más personal, no sé. Bueno, Elizabeth y Gonzalo son arquitectos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra y tienen estudio en Santiago desde el año 97. Han sido profesores en CESUDA University College de Dublín, en La Coruña, y en las escuelas de arquitectura de La Coruña y Navarra. Además, Gonzalo ha sido profesor invitado en la Universidad de Virginia y Pietro Belushi, distinguished profesor en la Universidad de Oregón. Trabajan, como sabéis, en campos de diferentes escalas: espacio público, urbanismo, edificios institucionales, vivienda, etcétera, ¿no? Entre sus últimos trabajos finalizados se encuentran la nueva sala de la Universidad de Vigo en el Berbés, el Centro Cultural del Romaño en Santiago, la Escuela Infantil de Abayuca, y en estos momentos están dando quizás un salto de escala a edificios de todavía mayor volumen, con recientes concursos ganados, como por ejemplo la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, el Centro de Salud de Conxo, etcétera. Y por último, pues han publicado sus trabajos en revistas nacionales, internacionales, y recibido diversos premios. Si me permitís, me ahorro el resto porque lo tenéis a disposición en la página web que nos trasladó al colegio, y no quiero alargarme demasiado, ¿no? Ahora sí que querría decir 4 cosas que se me han ocurrido estos días mientras pensaban esta presentación y que arrancan de una breve charla acompañado de unas largas cervezas el pasado viernes, ¿no? La charla se titula Escenarios, ¿no? Y en la charla en la conversación que tuvimos el viernes pasado en su estudio, pues me llamó un poco la atención varias cosas que hablamos alrededor de esa palabra, o algunas cosas que yo conecté de ahí, ¿no? Según el diccionario, el escenario es el lugar en el que se desarrolla una acción o suceso, y además también es la parte del teatro u otro lugar destinado a la representación de espectáculos ante el público. Entonces ahí tenemos como 3 o 4 palabras clave que yo creo que son importantes en su trabajo, que son aquellas de lugar, de acción, de representación y de público, ¿no? Además, ese día hablamos de que ellos trabajan a veces suelen trabajar con una línea argumental. Decían que no demasiado reflexionada a veces, pero que les sirve para ir arrancando los proyectos uno tras otro, ¿no? Y con eso y las películas de Hitchcock que estoy viendo esta última temporada y que me apasionan, me acordaba yo el otro día del famoso MacGuffin de Hitchcock, ¿no? Que él mismo relataba de esta manera, ¿no? 2 personas viajan en un tren y una de ellas tiene en el portaequipajes una caja de aspecto peculiar. ¿Podría decirme qué es el paquete que hay sobre su cabeza?, pregunta uno de los viajeros, muy intrigado. Es un MacGuffin, responde tranquilamente el otro. Sirve para cazar leones en Escocia. Pero si en Escocia no hay leones, replica el primer viajero. Entonces, eso no es un MacGuffin, ¿no? Entonces, con el asunto del MacGuffin, Hitchcock construyó pues gran parte de sus películas. El MacGuffin tiene unas reglas, no puede ser una cosa que se traiga así por así, ¿no? Tiene 2 reglas fundamentales. Es una excusa o un disparador de la historia que
después de activarse, debe pasar a un segundo plano o casi desaparecer, para dar paso a lo relevante. Y la segunda regla importante es que debe ser verosímil y estar bien integrado en la historia, de forma que al espectador le debe parecer un elemento orgánico y fundamental de la misma, ¿no? Sin la que ella no es posible, sin la que el mismo no es posible, ¿no? Entonces yo quería hablar de los MacGuffin de Bolleroso, ¿no? Y viendo sus obras se me ocurren 5 o 6, ¿no? Uno de ellos es el edificio compacto, ¿no? En la que, si vemos las plantas, muchas veces son plantas cuadradas, rectangulares, a veces con una proporción A, otras veces A2A, A3A, depende, pero son edificios muy compactos. Tiene después un segundo MacGuffin, que es la continuidad entre la fachada y la cubierta, ¿no? Muy evidente en edificios como el Monterroso, como el Centro de Salud de Monterroso, como el edificio del Centro Cívico de Romaño. El tercero sería la organización del programa en franjas, ¿no? Incluso eso en el espacio público me llama la atención, que si vemos la Plaza de San Clemente o Caramoniña, parece también que está organizado en franjas que se van abriendo y que se van disponiendo de una forma no tan paralela, pero que no dejan de ser una manera de organizar el espacio, ¿no? El cuarto podría ser la luz cenital y la ventana profunda, ¿no? Y el quinto puede ser la entrada que se oculta o que se lleva hacia un lado, hacia la esquina o cerca de la esquina, ¿no? Y por último, podríamos decir en términos pictóricos que tiene una paleta reducida de materiales o de color, pero muy intensa. Normalmente trabajan con 1, 2, trabajan con más, pero los evidentes en el proyecto, los que protagonizan el proyecto son 1, 2, máximo 3 materiales, ¿no? Y estos son los MacGuffin, o quizá no lo son, ¿no? Quizás no hay leones en Escocia, realmente, y lo veremos a continuación con lo que nos contéis y con vosotros os dejo, ¿no? Con ellos os dejo. Gracias. Bueno, pues si me permitís, yo voy a estar de pie porque tanto tiempo sentado no aguanto. Muchas gracias al colegio, muchas gracias a todos vosotros por venir y muchas gracias sobre todo a José Valladares, porque realmente esta cuestión de que te inviten a dar una conferencia y previamente vengan a examinarte y se comente la conferencia hace que, bueno, pues que intuyas que has sido seleccionado por alguna razón, con lo cual tu ego crece a lo bestia, y luego que además se tome la molestia pues de revisar esos proyectos, de comentarlos con nosotros, algunas de estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso pues a nosotros por lo menos lo hemos agradecido mucho, ¿no? Vamos a presentar 6 proyectos recientes del estudio, 3 de los cuales son obras que hemos acabado en los últimos 2 o 3 años, o en el último año incluso, y otros 3 son 3 proyectos que están en marcha. Uno prácticamente entregaremos el básico en unos días y los otros 2 hemos entregado los proyectos de ejecución. Es verdad que uno ya tiene cierta edad y el otro lo acabamos de entregar ahora. Tienen quizás algunos elementos comunes, desde luego muchos de los que José ahora ha desgranado, muchos de esos MacGuffins, y es que los 6 tienen cierto tipo de relación con lo ya construido. No quiero llamarle en este caso patrimonio, porque además hay patrimonialistas aquí y no quiero meter la pata en ningún momento, pero sí con edificios construidos, con cómo se interviene o cómo intervenimos en espacios de más o menos valor, o que le podemos dar más o menos valor, de edificios construidos, ¿no? Esa ha sido en algún momento una constante, una de las líneas argumentales de nuestro estudio. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en el patrimonio y en edificios construidos a lo largo de estos años, y sí que es verdad que por alguna razón no relativamente buscada, que haya tenido casi que ver con el azar, en los últimos 2 o 3 años hemos vuelto
intensidad, ¿no?, a este tipo de proyectos. En algunos momentos pues hemos trabajado más quizás con la madera en los últimos años, con el CLT, madera estructural, en otros tiempos más con el hormigón o incluso con la pizarra, en algunos momentos con tipologías de edificios pues con centros de salud o con edificios escolares, y ahora pues algunos de los que veréis son edificios universitarios y edificios que tienen que ver con lo ya construido, ¿no? No sé a dónde tengo que dirigir esta... Ahí. Vale, nos gustaría empezar con esta imagen. Es evidente que ya es de hace unos años, todavía no se había intervenido en la catedral, no tanto por la catedral en sí, no tanto por el patrimonio, desde luego valiosísimo en sí, sino por cómo en este edificio, durante 800 años, se ha ido continuamente interviniendo y el edificio no ha perdido ese carácter arquitectónico, esa unidad. Todos podemos entender este edificio, ¿no? Nos vienen a la memoria unas palabras de Eduardo Souto de Moura cuando acabó la reconversión del monasterio de Santa María de Bouro en Pousada. Él decía que no había rehabilitado el monasterio, sino que había construido una pousada con las piedras existentes. También parece evidente que no lo desmontó y lo volvió a construir, pero sí queremos interpretar en ello que cuando la pousada se acabó, era de nuevo una obra arquitectónica reconocible y no tanto un edificio en el cual se había restaurado una parte, se le había disimuladamente añadido una cosita en otra, tal. No, se había intervenido, creemos que de una forma consistente, rigurosa y adecuada, pero se había generado una nueva obra de arquitectura. Cuando a la catedral se le van añadiendo las sucesivas capas, y esta quizás es alguna, o esta visión es alguna de las más significativas, cuando se tapa la girola, se completa con esta nueva fachada, una puerta que realmente es una puerta casi mentirosa porque tú entras y sigues en el exterior, pero estás dentro de un recinto. Cuando se unifica todo con la balaustrada. Cuando se hacen todas estas cosas, el edificio original, en cierta manera, se está pervirtiendo, pero seguimos teniendo un buen edificio. O tenemos de nuevo un buen edificio. Es verdad que magnífico, no, por supuesto, no nos estamos comparando con él, pero sí con este criterio o con esta forma de ir interviniendo en los edificios y de considerar que en cada momento va a ser una obra arquitectónica. Cuando seguimos, y esta ya es una obra limpia, o sea, es una obra, perdón, en la que ya se ha limpiado todas las fachadas, pero seguimos reconociendo esas 6 ventanas, 5 ventanas y una puerta, que a mí siempre me han sorprendido y siempre me han maravillado, porque forman parte del edificio, pero cada una responde a una circunstancia. Y una puerta que no se necesita se tapa y no pasa nada, y una ventana, que no sé si se aprecia mucho en la foto, pero tiene un hueco pues como abocinado, porque realmente lo que pasa dentro está en otro sitio, tampoco pasa nada. Y una tiene un vidrio y otra tiene otras cosas. Es decir, que a veces creemos que lo existente tiene una importancia brutal, o le damos una importancia brutal a veces a determinadas anécdotas de lo existente. Y en eso sí que nos gustaría mantener esta reflexión de hasta qué punto, cómo podemos intervenir en esta serie de edificios. Pasa, por favor. Y estos son los 6 que vamos a ver. Iremos, más o menos alternativamente comentándolos Elizabeth y yo. Una pequeña rehabilitación para 2 viviendas en Betanzos. Todos ellos son obras públicas de diferentes administraciones, el Instituto de Vivienda. Después tendremos la intervención en los chales de los catedráticos de Santiago de Compostela, la rehabilitación del edificio Faraday para la Universidad de Vigo en la ETEA en Vigo, el Berbés también para la Universidad de Vigo, otro edificio, ya veis 3 edificios universitarios. Después estaremos con la reforma de medicina, un 5º edificio universitario, y cerraremos con un edificio de espacio público en la Plaza Bugallal de Ponteareas, ¿no? Como veis, distintos escenarios en los cuales quizás siempre haya algo común, y es que nosotros intervenimos en esos edificios y ponemos un escenario a disposición
de lo que vendrá después. Y esto quizás es más evidente en los edificios universitarios más grandes, como puede ser medicina, en el cual es lógico que haya una intervención en las partes patrimoniales, pero quizás de lo que se trata esa intervención es de generar una infraestructura que luego podamos llegar a utilizar, ¿no? Un poco lo mismo que pasa en el Bucayal o que pasa en los otros edificios. Bueno, pues lo intentamos así, intentaré hacerlo un poquito alto. Betanzos tiene un núcleo urbano que se localiza en una colina, está bordeado por 2 ríos y estos 2 ríos desembocan en lo que conocemos todos por la ría Betanzos. Tiene un casco histórico declarado conjunto histórico-artístico y en él conviven edificios que se encuentran en muy mal estado con otros que tienen bastante interés. El Instituto de Vivienda, en su política de regenerar cascos históricos, no sé si tengo que esperar o... Sí. El Instituto de Vivienda, en su política de regenerar cascos históricos, compra una edificación y compra una... Sí, está funcionando. Perfecto. Compra una edificación y pretende rehabilitarla. Se trata de una edificación entre medianeras, con orientación este-oeste, con una de las fachadas que da a la calle, con una de las fachadas a la calle y otra de las fachadas a un espacio verde libre. Perdón. Está siendo catastrófico al principio, pero bueno, lo intentaremos ir arreglando poco a poco. Yo creo que esto es que es muy sensible. lo llevo yo mejor. Bueno, la edificación es una edificación que se encuentra dentro del catálogo del Plan Especial de Betanzos con un nivel de protección ambiental. Esta es una imagen de lo que nos encontramos visto desde una de las edificaciones vecinas. Se trata de una edificación que estaba en bastante mal estado. Nosotros mantenemos la configuración del edificio en planta baja, 2 plantas y bajo cubierta, y mantenemos el uso como vivienda. Lo que hacemos es vaciar el interior de la edificación, mantenemos las medianeras y las fachadas del edificio, y lo que hacemos es recuperar elementos que tenían cierto interés, como podía ser en este caso la solana. Realmente, cuando nos ponemos a analizar el edificio, la superficie que había por planta era insuficiente para albergar una única vivienda si descontábamos el núcleo de comunicaciones, y sin embargo, si sumábamos las superficies de todas las plantas, superaba la superficie máxima admitida para hacer una vivienda de protección pública. Entonces, lo que planteamos son 2 viviendas superpuestas de 2 plantas, cada una de ellas, y a las que se accedía desde un portal común. Tenemos un muro, planteamos un muro de madera contralaminada, un muro portante, que dividía la edificación en toda la altura, y en uno de los lados situaba las escaleras que conectaban con estas edificaciones y algún que otro espacio que íbamos a incorporar a las estancias de las viviendas. Por otro lado, también resolvimos los forjados de las viviendas con madera CLT para conseguir menor espesor. Una imagen del acceso de portada a las 2 viviendas. La primera vivienda, que ocupará la planta baja y la primera, tiene en la planta baja el dormitorio principal y el baño, y en la planta superior las demás estancias. Planteamos una serie de escalones que nos permitían resolver el desnivel que existía entre las fachadas protegidas. Aquí vemos uno de esos rincones que se apropia del espacio de la escalera y que se incorpora a las estancias. Las carpinterías las manteníamos si se encontraban en buen estado, y las que estaban en mal estado las reponíamos y añadíamos una nueva carpintería de hoja oculta al interior. El acceso desde ese portal a la segunda vivienda, que se va a localizar en la segunda planta y el bajo cubierta, como esta escalera se va haciendo cada vez más transparente para permitir la entrada de luz, y
la llegada a esa planta segunda, en la que ya podemos apreciar un espacio que gana sobre la escalera y en la que se situaba el comedor, o a la derecha el espacio de doble altura de la zona de estar. Y como ese muro portante que dividía todo el edificio se va haciendo cada vez más permeable porque ya pertenece a una única vivienda, como espacios flexibles que si se cierran se convierten en dormitorios, y como ya en la planta bajo cubierta se situaba la habitación principal y el baño. Ese acceso a ese bajo cubierta, y como a través de esa habitación se conectaba con ese espacio a doble altura que está en el salón, a través de unos huecos que también dialogan con esos otros huecos de ese muro portante y que a su vez conectaban la vivienda con el exterior. Y la parte más importante, no cumple nada. Entonces, claro, primera reflexión con respecto a estas cosas. Cuando una vivienda de este tipo, en una rehabilitación, tiene que estar lleno de excepcionalidades, pues igual es que la normativa hay que darle una pequeña vueltecita ahí, ¿no? Porque si no, o nos cargamos la escala de los cascos históricos o no la cumplimos. Y entonces algo pasa. O sea, seguimos. Estamos ahora en Santiago, en el campus histórico, ese rectangulito que en este caso ya viene dado, José. Rojo es lo que se conoce como el chalet de los catedráticos. Está, bueno, en la parte más antigua del campus y son cuatro chalés, pasa por favor, 4 chalés, lo que hoy se conocería como 4 chalés adosados, que se construyeron a mediados del siglo pasado como residencia de 4 catedráticos a los que se les adjudicaba. Y que en los últimos tiempos, bueno, pues alojaban algunas dependencias de la universidad, del Servicio de Infraestructuras, el Instituto de Lenguas y algunas otras. Entonces, se convoca un concurso para rehabilitarlo como sede del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, que básicamente es un centro donde va a haber despachos, zonas de trabajo, salas de reuniones, bueno, que tienen que ver pues con las ciencias sociales y letras. Entonces, es un edificio con cierto valor ambiental, bueno, una arquitectura relativamente historicista de esa época. Quizás lo más significativo sea esta bóveda en la fachada, en ambas fachadas. Bueno, y la formalización de la planta baja con una serie de arcos. Pasa, por favor. Y esta es la planta original, en la cual vemos bueno, las cuatro viviendas, con todo construido con muros de carga de perpiaño. Prácticamente es el mismo sistema en la planta alta y en la planta baja, y con una escala relativamente doméstica, ¿no? Pasa, por favor. Este es el alzado de la época, que es el que podemos ver ahora. La planta alta está revocada en blanco, la planta baja con el perpiaño, con la piedra a la vista, y la cubierta el bajo cubierta tenía un fallado en el cual 2 o 3 de los chalés se han aprovechado y uno de los intermedios todavía se mantiene como tal, ¿no? Entonces, claro, cuando se convoca el concurso, nuestra primera duda es cómo este edificio, que en realidad son 4 viviendas, que tiene 4 entradas, pero que parece un solo edificio por esa portada, ¿cómo lo unimos y cómo lo hacemos reconocible y por dónde va a entrar la gente? Porque en el fondo había 4 puertas, tenemos que conectar uno con otro. Entonces, pasa por favor. Lo primero que hacemos es conectar este eje longitudinal, que simplemente con unas aperturas en los muros medianeros unimos las diferentes edificaciones, y luego, pasa por favor, decidimos, bueno, pues entrar por el centro. Parecía en este momento lo más evidente. Quizás entrar por una esquina nos complicaba pues el funcionamiento, las circulaciones, etcétera, y sin embargo, si entramos por el centro, bueno, pues parecía como más claro, y la urbanización de alrededor también nos podría apoyar. Pasa, por favor. Y este es el resultado de la planta baja, ¿no? En donde, bueno, todo este cuadrado exterior es un zócalo que se va adaptando
a la urbanización del entorno, que empieza prácticamente en algunos momentos en 30 o 40 centímetros y en la parte superior derecha pues tiene casi como 2,5 metros, ¿no? Pero que hace de plinto de la edificación. Desde la parte inferior nosotros entraríamos y entonces en las dos entradas que actualmente existen y que se conservan en sus arcos, una realmente es la entrada y en la otra colocamos un ascensor panorámico que ya desde fuera se ve y de esa manera, digamos, hace como evidente ya antes de entrar cómo es el funcionamiento de ese edificio. Y luego se regruesan los muros intermedios de tal forma que los utilizamos para todos los pases de instalaciones, para incluir los aseos en las diferentes plantas o algunos pequeños almacenes y el resto, pues zonas de archivos que todavía se siguen utilizando. De esta manera, la planta se libera completamente, se elimina el apoyo intermedio y se resuelve con un único forjado, y lo que sí hacemos es espacialmente algunas aperturas de tal forma que podamos meter puntualmente luz en el sótano o conectar algunas de las plantas. Mantenemos interiormente la escala doméstica y una de las salas longitudinales se podría dedicar a despachos más cerrados y la otra a zonas más abiertas, ¿no? ¿Pasa? La siguiente planta todavía es como mucho más clara y en ambas esquinas, bueno, se generan unos espacios un poco más amplios que podrían funcionar a modo de grandes salas de reuniones o de pequeñas aulas, etcétera. Que esto además nos sirve también para justificar algunas de las cuestiones de los orígenes de recorridos de evacuación de incendios y estas cuestiones, ¿no? Porque estábamos como un poco en el límite. Pasa, por favor. Y estas son dos de las imágenes de concurso. Han evolucionado ligeramente, pero no en la concepción, no en la utilización tanto de la geometría existente. Los arcos exteriores se reproducen en el interior. En este caso, de alguna manera, nos supeditamos, y suele pasar en muchos de nuestros proyectos, nos supeditamos al edificio existente, pero clarificando quizás la geometría y utilizando este motivo quizás de una manera un poco redundante o barroca además, ¿no? También en el interior, ¿no? Pero nos permite este juego que luego se complementa con un único acabado interior en blanco y incluso con los solados también casi blancos, los falsos techos con las luminarias empotradas y solo quizás la amabilidad de las barandillas de madera. El siguiente... El siguiente es un concurso en Vigo de hace ya como 4 o 5 años, o 6, no sé, del 17, bueno, que sorprendentemente la universidad, cuyo servicio de infraestructuras funciona francamente bien, al igual que el de aquí también, pero en aquel momento se adelantaron, quizás, y plantearon el concurso antes de tener resueltos todas las cuestiones urbanísticas, que luego fueron francamente complejas, ¿no? Estamos en esa zona de Vigo, en lo que era una antigua instalación militar, la Escuela de Transmisiones y Energía de la Armada, con un campus, bueno, interesante, también de los años 40, 50 del siglo pasado, perdón, al borde del mar, con un espigón en el que pueden atracar barcos de cierto calado, y luego son, bueno, pues todo este entorno de aquí, al cual se accede desde este punto de aquí y tiene este paseo arbolado con plátanos, etc. Y los diferentes edificios a ambos lados, y vamos bajando hacia el agua. Son más interesantes los originales alrededor de la Plaza de Armas y quizás con menor interés todos estos de aquí. Esto, como suele pasar en muchos de estos complejos, cuando se abandona el uso del militar, se le cede a diferentes administraciones, en este caso, y partes para el Concello de Vigo, parte para la Xunta, parte para la Diputación, parte para la universidad, y a la universidad le corresponden estos 2 edificios de aquí, y el primero que lanzan a concurso es este que vemos aquí, que es un edificio de cierto porte, bueno, también historicista, regionalista, pero bien construido, con estos 3 torreones en las esquinas, un esquema claustral, de nuevo granito en masa, y hormigón también,
bueno, como el de los años 40 o 50, ¿no? Y unas vistas espectaculares sobre el entorno, ¿no? El interior quizás era un poco más cuartelario. Este es un croquis del arquitecto de la época y fotos de la construcción, ¿no? en el cual vemos aparecer esos muros empotrado en la ladera con una cimentación de hormigón ciclópeo, en algunos casos de 1 metro de espesor, sobre los cuales van emergiendo estos muros de cantería, ¿no? Y la planta es relativamente sencilla, cuadrada, con una arista en esta esquina inferior derecha, ¿no? Pero con una peculiaridad, que es simétrico, pero simétrico diagonal. Entonces, esto, claro, si recordás la imagen con el torreón más importante que daba a la plaza de armas, claro, la propia posición del edificio hacía que esa diagonalidad fuese quizás lo más significativo, ¿no? Y el mantenerla, creemos, o por los comentarios que nos han hecho después, ¿no? que fue una de las circunstancias por las que el concurso, la propuesta del concurso les pareció interesante, ¿no? Y a nosotros también. O sea, el hecho de, vale, tenemos este edificio simétrico tiene un punto de atractivo, esa simetría diagonal, vamos a intentar jugar con ella o manejarnos con ella, ¿no? Entonces, la escalera monumental que tiene, bueno, pues al edificio realmente se entra a la primera planta o a la planta superior, la mantenemos, la completamos para hacerlo accesible y luego completamos con esta simetría tanto la escalera interior con un ascensor que no tenía al otro lado, como en el otro punto, pues con la que necesitábamos, la escalera auxiliar que necesitábamos por emergencia y por servicios auxiliares, y con los aseos al otro, ¿no? Entonces, y manteníamos también el pequeño auditorio que tienen en esta pieza hexagonal, que además el propio programa necesitaba, ¿no? De tal forma que con unas operaciones relativamente sencillas, el esquema del edificio seguía funcionando y podíamos seguirlo manteniendo. El esquema estructural, tenía los 3 anillos de muros de carga con unas vigas de gran canto, con barras todavía lisas de las de la época, y unos forjados que, aunque de muy poca luz, sí que realmente eran los que había que reforzar porque no cumplían a flecha, ¿no? El esquema de instalaciones también reproduce de alguna manera el esquema del edificio, y entonces, en vez de tener un núcleo de instalaciones o una zona de servicio de instalaciones que abastece al otro del edificio, realmente lo que tenemos es en cubierta 4 espacios para las instalaciones con sus respectivos bombas de calor, unidades de tratamiento, etcétera, que bajan en vertical por unos patinillos que se adosan al perímetro interior, ¿no? De tal forma que liberamos todo el resto de servidumbres, y en este caso ya de servidumbres de instalaciones y de servidumbre de estructura, y conseguimos, entre comillas, la máxima flexibilidad posible en este edificio, ¿no? Este sería el esquema de instalaciones. Y bueno, veis que he empezado quizás como por lo existente y por cuestiones que a veces consideramos auxiliares, o se consideran auxiliares, que para nosotros en estos casos son nucleares en el proyecto, ¿no? Tanto las instalaciones como las estructuras se integran, o procuramos integrarlas desde el principio, ¿no? Y luego, bueno, pues hay algunas cuestiones arquitectónicas. Esta es la planta baja por unos lados y sótano casi en los otros, donde, bueno, las escaleras, la particularidad, la altura que tiene, hace que podamos utilizar algunas pequeñas entreplantas, y entonces se generan algunos espacios con dobles alturas, y se abren estas oquedades con gradas hacia el claustro interior, ¿no? Que también van generando estos espacios con esas dobles alturas, y se ve al fondo cómo nos relacionamos con ese espacio interior, ¿no? Las plantas altas tienen un esquema, como veis, ya como muy sencillo. Se mantiene el esquema claustral, con espacios a ambos lados. En este caso, pues bueno, lo que tenemos aquí es esta planta que se corresponde con el laboratorio de referencia, que es uno de los laboratorios más significativos que tiene la Universidad de Vigo. Y el resto, bueno, pues son, en este caso, en esta planta, los despachos, y luego se van utilizando los torreones, bueno, con algunas peculiaridades de accesibilidad y algunas cuestiones que, por ejemplo, esta imagen pues nos dio un voto en el concurso, ¿no? Y cuando nos dijeron por qué, pues claro, era porque uno de los miembros del jurado
de estos miembros institucionales que tiene que haber, bueno, pues era el director del Campus Mar, para el cual iba a ser esta sede, y este era su despacho. Entonces, claro, el tío dice, joder, pues este despacho me gusta. Claro, sala de reuniones, sala privada, biblioteca arriba, y mi voto va para estos, y esta infografía pues era ridícula en uno de los planos, ¿no? En sección, el edificio funciona también de una manera muy clara, con las zonas públicas de coworking, posibles cafetería, etcétera, en la planta semisótano, y luego los laboratorios. Nos pedían una serie de laboratorios estándar y quizás más públicos o incluso de alquiler que se colocaban en la planta primera, y unos laboratorios más específicos, como pudo haber sido el de referencia, que se colocaban en la siguiente planta ya con un acceso un poco más restringido, y las instalaciones en el bajo cubierta, ¿no? Y se crean estos espacios con estas oquedades que desde el claustro pues prácticamente podemos llegar a ver la ría, ¿no? Y de alguna manera las dos plantas bajas que no estaban integradas las reintegramos en ese espacio. Y al final la fachada interior pues se mantiene. Bueno, evidentemente cambiamos las carpinterías, le añadimos algo de sombra, sobre todo en las zonas expuestas del claustro, y mejoramos el pavimento, aparece el agua y aparecen estas oquedades, pero casi como si no hubiésemos pasado por ahí, ¿no? Bueno, el siguiente proyecto es el edificio del Berbés, también para el mismo promotor, para la Universidad de Vigo. Seguimos... Seguimos en la ría de Vigo. La ría de Vigo es una ría que probablemente por sus características, protegida al oeste por las islas Cíes, es muy propicia para la pesca. En una de sus riberas se encuentra el Berbés, que es el barrio original de pescadores de Vigo. Apreciamos en la imagen el caserío de esta zona, y con esa superficie ganada al mar en el que se sitúan ahora mismo los muelles de carga y descarga y la dársena de transatlánticos, y que es atravesada por una pseudo-autopista que a veces aparece enterrada y otras en superficie. Ya poco queda ahora de esta imagen coloreada de hace más de 100 años, que se ve el caserío, esas casitas y las barcas de pesca que se utilizaban, estas barcas de madera, estas barcas que se guardaban en estas edificaciones. Por eso estas edificaciones tenían esa forma. Cada uno de esos arcos se correspondía con una vivienda. Eran viviendas muy profundas, de unos 20 o 30 metros, y las barcas se guardaban en longitudinal. En la planta superior se desarrollaba el programa de la vivienda, y esas viviendas remataban con una solana mirando al mar. Eso es un poco como ha ido evolucionando esa ribera del Berbés, y esto es lo que nosotros nos encontramos y lo que tenemos ahora. Sí es cierto que la operación de abrir Vigo al mar es una operación muy interesante y está muy bien en muchos aspectos. Si recordamos lo que había y lo que hay ahora, sí que podemos intuir que la relación con el territorio de todo este ámbito y con el paisaje realmente se ha perdido, ¿no? La Universidad de Vigo, mediante un convenio, una adhesión, se hizo con estas tres edificaciones. La Universidad de Vigo tenía la peculiaridad de que todas sus instalaciones estaban situadas a 10 kilómetros de distancia de la ciudad y no tenía ningún edificio en el que poder celebrar un acto. Entonces, convocó un concurso después de conseguir estas edificaciones para poder situar su sede en el centro. El concurso, el programa, tenía un programa muy sencillo en el que se pedía el despacho del rector, un centro de lenguas y unos espacios polivalentes. Anteriormente a esta cesión había habido una licencia y se había vaciado todo el interior de la edificación, se había demolido, se conservaba solamente la primera crujía con los soportales de la fachada, y por otra parte esta parcela tenía una característica muy significativa, y es que en la parte posterior tenía un gran desnivel de aproximadamente 3 plantas.
Bueno, este es el alzado donde tenemos que trabajar. Este es el alzado del Berbés. Es un alzado que tiene cierto interés con todos esos soportales en la planta baja y muchas de las solainas que aún quedan en las viviendas en la planta primera. Este es un esquema del concurso. Nosotros lo que planteamos, nuestra propuesta fue conservar todas esas estructuras pétreas que existían en la edificación e insertábamos una caja de madera, totalmente de madera, inspirados un poco en esas barcazas que se habían situado en esos soportales. Manteníamos las 3 crujías de las edificaciones originales y manteníamos las estructuras de cubiertas inclinadas. Y el nuevo alzado se resolvía manteniendo lo existente y completando lo nuevo con una especie de celosía-galería de madera que por un lado le daba cierta unidad a toda esta edificación, aunque cada una de esas viviendas se resolvía con ciertos matices, y por otro lado, o eso pretendíamos, le daba ese carácter institucional que esta edificación precisaba. De alguna manera, esa celosía, galería, era fachada, era imagen, era estructura y también era protección solar, acompañada de unos estores que se manejaban automáticamente. Nosotros planteamos 3 criterios de intervención en la fachada en cada una de las edificaciones. En la primera edificación se restauraban los morteros existentes, que tenían además unos azulejos coloreados. En la segunda se reforzó la cornisa y se sustituyó por una semejante también de granito. Y en la tercera edificación se reconstruyó la fachada utilizando las piedras que existían. Y el esquema funcional del edificio es muy sencillo. De esas 3 edificaciones, en la edificación más corta planteábamos los elementos de servicio, como son los aseos, las escaleras protegidas, las instalaciones, el ascensor, y estos elementos daban servicio a los otros 2 cuerpos. La planta baja, esto es el comienzo de la obra. En primer término tenemos esas estructuras pétreas que conservamos, el vaciado de la parcela y con una complejísima cimentación que combinaba pilotes, zapatas, losa, y cómo arrancamos con el hormigón contra el acantilado. Y bueno, y esta foto, cuando hablamos de este proyecto, se la dedicamos al aparejador, que era José Luis Pardo, un gran profesional y además era el coordinador de seguridad y salud. Trabajamos muy a gusto con él, pero además al llegar a este momento de la obra nos dijo: os tengo que hacer una confesión, yo hasta el día de hoy no he podido dormir tranquilo, ¿no? Y como Gonzalo y yo habíamos dormido muy tranquilos durante toda la cimentación, nos parece pues un honor hacerle este reconocimiento bien merecido. Bueno, continuamos nosotros con esos muros que se van ajustando a las cimentaciones existentes y al acantilado que aparece en la parte posterior, como con paneles de madera CLT hacemos los forjados y los muros en los sitios donde estaban esos muros, en esas crujías originales, y tenemos el edificio final en el que vemos en la zona de la izquierda estaría la zona esta de servicio y todo lo demás sería un espacio diáfano. Tenemos en primer término esas gradas como un espacio público de relación en la que se podría desarrollar algún acto, una presentación de un libro o, bueno, sencillamente un sitio para estar. Sería la zona de recepción, en esa misma planta, y cómo arrancamos a la primera planta a través de las escaleras de esas gradas y cómo metemos luz, aún estamos enterrados, cómo metemos luz a partir de un doble espacio de las plantas superiores. Y ya estaríamos en la planta primera. Este es el doble espacio visto desde el otro lado. Cómo vamos llegando a la zona noble en la que se situaba el despacho, el despacho del rector,
y una sala de reuniones a la derecha, y en esta zona intermedia que se ha acondicionado para sala de prensa. Como esta planta primera ya se va enrollando alrededor de este espacio central que alberga las escaleras públicas y alrededor del cual se van situando todos estos espacios, unos espacios abiertos en los que son zonas de trabajo, de coworking. Y vamos llegando a la planta segunda. La planta segunda alberga el servicio del alumnado y algunas aulas. Y pretende ser un edificio flexible en el que se sitúan espacios más abiertos o espacios que incluso se pueden independizar, como esa parte del final, en el que mediante una cancela puede tener un uso independiente. Y en el que hay aulas pues, de distintos tamaños, pequeños, otras aulas más grandes que incluso pueden tener distintos usos. En todo el edificio se resuelve en madera, y tenemos aquí esta característica de la madera que por un lado te da esa ligereza, pero por otro lado esa fortaleza, ¿no?, que confiere a los edificios. Cómo se va incluyendo esa última planta, ¿no?, esta llegada a la planta tercera, una planta abierta, ¿no? Y aquí estamos una imagen de la cubierta se resuelve con correas aparilleras. Y esta es la imagen de la última planta, que es una planta diáfana que como uso se plantea un espacio abierto, que pueda ser un espacio utilizado, esos espacios de transferencia entre la universidad y la empresa, en que se podría desarrollar un coworking, charlas, ha habido presentaciones incluso, y ahora mismo hay una exposición. Nosotros hemos intentado que este espacio quede así abierto, evitando la colocación de tensores mediante una solución constructiva de contrafuertes que se colocan en la parte posterior de esos muros de madera contra las medianeras existentes. De manera que si evitábamos todos esos tensores, evitaríamos esa sensación de cielo raso que produciría todas esas cuerdas cada 2 o 3 metros en esta zona. La carpintería también se resuelve de madera y mantiene el ritmo y el orden de la cubierta y de la celosía de fachada. Y como nosotros, esta es una edificación muy profunda, de unos 30 metros de longitud, y perforamos la cubierta con 2 lucernarios para permitir la entrada de luz norte, uno colocado encima de la escalera principal y otro en la zona intermedia del edificio. En una sección transversal en la que se aprecia en primer término pues, los soportales y cómo esas gradas se encuentran con el terreno, y esa pequeña fisura que queda en la parte posterior que de alguna manera nos permite, gracias a que es orientación sureste, entrada de luz y ventilación a la parte posterior del edificio. Y esa fachada posterior la resolvemos de manera similar a la principal, pero mucho más aligerada porque no tiene tantos requerimientos de protección solar. Y se remata la construcción con 3 cubiertas longitudinales acabadas en zinc y perforadas con 2 lucernarios. Y como hacia esta parte, la escala del edificio se convierte en una escala más menuda, más acorde para poder dialogar con todas las edificaciones de vivienda que se encontraban en esta zona y con esa vegetación relacionada con esas viviendas unifamiliares. Bueno, yo creo que como habéis visto este proyecto quizás resuma todos esos MacGuffins de los que hablaba José, una planta rectangular, una entrada, un acceso en la esquina en Z, una luz cenital, una organización por bandas, pero creemos que también resume algunas de nuestras preocupaciones cuando intervenimos en edificios o en entornos existentes, con, por un lado, la concepción global que mantiene esa huella de las 3 edificaciones, pero luego cómo cada una de ellas se trata en función de lo que creemos o que necesitan o de lo que en algún momento pues, las distintas administraciones nos han pedido. Entonces así los alicatados se restauran de una manera quizás más delicada, la parte central se mantiene y se mantiene como está, reforzando lo que sea necesario, y la parte de la izquierda, que tenía pues quizás menos valor,
pues se reconstruye adaptándonos al edificio que vamos a tener ahora. Pero también resume una forma de actuar del estudio, ¿no? En esta obra, en este proyecto, han participado del orden de 10 o 12 técnicos con nosotros en el estudio. O sea, nosotros somos unos de ellos, quizás los que coordinamos, pero sin un magnífico calculista de estructuras no hubiésemos conseguido esto, ¿no? Y no hubiésemos conseguido después defenderlo en obra con algunos de los posibles cambios de fabricación con el CLT que haya habido que tener, ¿no? Sin unos magníficos ingenieros no hubiésemos conseguido diseñar estas instalaciones para que prácticamente no se vean, pero respondan al edificio, ¿no? Y estén integradas en los muros, o los conductos sean vistos cuando queramos que sean vistos, pero los patinillos discurran por donde queremos que discurran, ¿no? Y no molesten en exceso y al mismo tiempo faciliten la flexibilidad. Pero también, y algo que agradecemos mucho en esta ocasión, la colaboración con la propia administración, en este caso con la Universidad de Lugo, con PEMADE, bueno, con la Universidad de Santiago, su sede en Lugo, con PEMADE, para la madera estructural, y con el CIS Madeira para todos los tratamientos de madera, ¿no? Entonces, las obras, lo comentábamos ahora al inicio, son cada vez, los proyectos y las obras son cada vez más complejos, y cada vez necesitamos, o se necesita integrar a más gente y coordinar todos estos equipos, ¿no? Cuando son magníficos como en estos, pues está casi todo hecho, ¿no? Vamos ahora con un proyecto que tenemos encima de la mesa. Espero que hasta el martes entregaremos, si Dios quiere, el proyecto básico, y es aquí en Santiago. Este plano de situación, estoy seguro de que todos vosotros reconocéis la almendra de Santiago, y estamos aquí en la Facultad de Medicina. Y claro, normalmente todos vemos pues este entorno patrimonial, un edificio bien, más o menos elegante, más o menos riguroso, con una escala institucional adecuada, pero que cuando lo descubrimos de verdad, claro, es toda esta C con este anejo y este otro cuerpo paralelo, y seguro que muchos de vosotros recordáis esta visión tan imponente de esta esquina. Estamos hablando de un edificio que para nosotros ha supuesto un salto de escala importante, porque son 20.000 metros cuadrados, son 3.000 personas que pasan en muchos momentos todos los días por ahí, 3.000 alumnos, profesores, personal auxiliar, y luego es una cantidad de usos tan sorprendente que, claro, no solo es una facultad de medicina, no solo es un edificio docente. Aquí tenemos un auditorio de 400 personas que tiene que funcionar casi como independiente. Nosotros, por sí solos, no habíamos hecho nunca un auditorio de ese tamaño. Pero tenemos también un museo que probablemente sea el museo más importante de España en cuestiones de anestesia y elementos de este tipo, que está ahora mismo como muy deslavazado, sin un proyecto museográfico, pero que probablemente ocupe del orden de unos 600 metros cuadrados. Tenemos una biblioteca con colecciones médicas, no solo del siglo pasado, sino del anterior, con unos libros, algunos de cierto valor. Y luego, bueno, pues las cuestiones habituales de docencia, pero también tenemos incluso laboratorios de investigación, y alguno tan significativo como el de medicina legal, que bueno, pues que es puntero a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, integrar todos estos usos, todos estos que podrían ser casi edificios. Nosotros les decíamos, es que el Instituto de Medicina Legal merece un edificio propio de 3.000 o 4.000 metros cuadrados, y de repente está aquí utilizando pues una parte de este otro edificio, ¿no? Bueno, pues el concurso se trata casi de reorganizar todo eso, y teniendo en cuenta que ya ha habido una primera fase que se llevó a cabo desde la propia universidad, que llevó Fernando, que se rehabilitó toda la fachada exterior y se cambiaron todas las carpinterías, ¿no? Entonces casi lo nuestro es qué va a pasar ahí dentro, y si en algún momento, bueno, pues necesitamos algún acceso puntual al exterior, ¿no? Esta es una de las plantas que tenemos ahora y que representa, digamos, muy bien lo que pasa en este tipo de edificios, la herencia universitaria de todos estos años, y bueno, pues el cómo se iba funcionando, ¿no? De repente veis que un edificio que parece tener una estructura relativamente clara, pues de repente en este corredor tiene unos aseos que impiden el paso al auditorio, ¿no? Al cual hay que acceder por esta zona de aquí. Tenemos unos forjados que se pusieron en las entreplantas,
a los cuales algunas escaleras como esta no llegan y, por supuesto, produce interferencias en todas las ventanas. Es verdad que los forjados originales tenían alturas pues prácticamente como esta, de 6-7 metros, incluso de 8 en algunos momentos, y que pensaron que podía ser buena idea tener eso ahí. Vale, lo tenemos ahí, eso ha duplicado la superficie del edificio y la universidad no puede permitirse el demolerlo completamente, ¿no? Pero tenemos también unos espacios relativamente grandes en los cuales se han insertado pues pequeños despachos, pequeños incluso laboratorios, cosas que hace que esto tenga un pasillo por el medio en el cual, bueno, muy bien, pues tiene aquí unas estancias con luz natural, pero tiene otras que dan a este espacio intermedio que también se ha colapsado, ¿no? Todo esto, claro, la universidad en general, el sistema, vi un tiempo de cambio en cuanto a sus infraestructuras. Estamos pasando de un sistema departamental a un sistema casi de dotaciones más de despachos aquí, aulas genéricas aquí, como de servicios más generales, en las cuales, claro, como nos comentaba una vez el rector, cuando él estudió Derecho, estaba el aula de quinto, de cuarto, de tercero, de primero y de segundo. Ya está, no se necesitaba nada más. Y ahí 100 o 200 tíos y punto. Ahora se necesitan seminarios, se necesitan aulas prácticas, incluso en una carrera como Derecho, que os voy a contar de una carrera como Medicina, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de alguna manera limpiamos un poco todo esto, porque muchas de estas cosas incluso ya no tenían sentido. Hay algunas cosas vacías, hay investigadores que se han ido a otro lado. Y claro, una vez que tenemos esto, decimos, bueno, ¿cómo puede funcionar este edificio, ¿no? Y realmente, con una estructura relativamente sencilla y con unas operaciones como muy fáciles, ¿no? De decir, bueno, la entrada institucional seguirá siendo la entrada institucional. Y aquí tendremos la administración, el auditorio, este tipo de cosas, y tiene su propia escalera de emergencia. Bueno, pues esta parte parece que funciona. La parte de la escalera monumental quizás necesite servir a todas las plantas, porque es la escalera que se va a utilizar para muchas cosas. O sea, no solo los propios alumnos o profesores, pero sino en muchos tipos de actos, ¿no? Luego, tendría que tener muy claras todas las circulaciones y, desde luego, liberar toda esta zona y que dé servicio. Entonces, la escala de este edificio, pues, coge su corredor y coge sus dotaciones aquí, ¿no? Entonces, pues igual habría que clarificar este acceso, que es el que más utilizan los alumnos, con su ascensor. Esta escalera que no cubre todas las plantas, pues tendrá que cubrirla. Esta, que le pasa un poco lo mismo, pues también tendrá que cubrirla. Se tendrán que clarificar los diferentes accesos, ¿no? El acceso de anatomía, porque claro, aquí también llegan cuerpos que llegan pues con el coche fúnebre, que habrá que llevarlos a sus neveras, a sus congeladores, que tendrán que tener sus recorridos, ¿no? Tendrá también el acceso de la cafetería en unas plantas inferiores, tendrá el acceso de medicina legal, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaba aquí? Bueno, pues quizás completar estas dos escaleras, y nos faltaba un punto aquí porque, claro, nos encontrábamos con que todo esto era como muy largo y la normativa sí que es verdad que ha cambiado, sobre todo en cuanto, no tanto en organización, sino en protección contra incendios, ¿no? Que es una de las que más nos va a afectar aquí. Con este sistema entendíamos que clarificábamos todo esto y dejábamos estos espacios con las entradas que seguían teniendo y podían acoger diferentes usos, desde aulas, laboratorios, pequeños seminarios, y desde luego se mantenían pues las aulas docentes que todavía utilizan. Y pasábamos al cuerpo auxiliar, pues en las plantas bajas todo el servicio de anatomía, que es un servicio particularmente complejo y con aulas grandes y donde se trabaja con tanto con los cuerpos de los muertos como con maquetas. Y en las plantas altas, bueno, pues quedaban todos los despachos del profesorado, ¿no? Pero claro, nos quedaba una cuestión que es particularmente significativa y a veces problemática en este tipo de edificios, y es ¿qué hacemos con la ingente cantidad de instalaciones que ahora se necesitan en los edificios? No solo de electricidad, que ha cambiado a la bestia, sino de telecomunicaciones, pero sobre todo de climatización y de renovación de aire, ¿no? Entonces, planteamos lo que llamamos el muro técnico, que adosamos a este muro interior en toda esta C, muro que por otro lado, aunque ahora tiene la piedra vista, no es una piedra que se haya planteado para dejar vista, con lo cual
nosotros podríamos de alguna manera trasdosarlo, porque en todo caso pues probablemente lo hubiésemos revestido con mortero de cal o similar. Y este elemento nos permite cubrir toda la altura del edificio y pinchar allí donde es estrictamente necesario. Y nos permite también otra cuestión, y es que este edificio se sectoriza en vertical, no en horizontal. En horizontal es prácticamente inviable sectorizar un edificio de este tamaño existente o con estas condiciones, y sin embargo en vertical no es que sea fácil, pero es relativamente asequible, porque nosotros vamos haciendo paquetes con el edificio, pues este que contiene el auditorio y la administración, este que contiene estas aulas, esta otra esquina que contiene esto, y luego también nos permite otra cuestión importante para una entidad como la Universidad de Santiago, que va a invertir aquí pues del orden de 20 millones de euros, y es poderlo construir por fases, y poderlo construir por fases con la gente dentro. Entonces, claro, nosotros hemos organizado esto de tal forma que los espacios o los diferentes servicios se van moviendo y vamos rehabilitando unas partes, ¿no? Entonces, ahora mismo hay unas zonas de aquí en las que está anatomía. Cuando anatomía se traslade aquí, podremos rehabilitar esto. Cuando esto ahora mismo lo vaciemos y los despachos nos los llevemos a otro lado, pues se podrá rehabilitar esta zona de aquí, ¿no? Entonces, podremos ir interviniendo en el edificio en los próximos años de una manera fácil, podamos ir utilizando siempre los mismos accesos, los diferentes accesos, de tal forma que cuando se interviene aquí, este puede ser el acceso para esta zona de intervención, pero tienes todos los demás accesos para el resto del edificio, ¿no? Y entonces, por este edificio vendrán todas las canalizaciones, todas registrables. Pero tendrá algo más, y es que, como nos pasó en el Faraday o nos pasó incluso en el Berbés, o sea, pretendemos que también esto sea arquitectura, ¿no? Y ese elemento que nosotros insertamos ahí dentro, bueno, acoge diferentes funciones en las diferentes plantas, en aquellos espacios que, por supuesto, dejan libres todas las instalaciones, ¿no? Entonces, espacios como los archivos de medicina legal, que son particularmente delicados, pues en las plantas altas estarán bajo llave ahí metidos, pero a medida que vamos subiendo estarán las taquillas. Es que claro, cuando un edificio de estos tiene entre 1.500 y 3.000 alumnos, depende de los que utilicen, nos pidieron 600 metros lineales de taquillas, que es que no sabíamos dónde meterlas, y de repente este muro técnico nos resuelve de alguna manera el asunto, porque vamos intercalando las taquillas pues a modo de instituto americano, ¿no? en estos pasillos, y siguen siendo las taquillas. Pero a medida que vamos subiendo, también el museo está en este muro técnico. Y cuando han desaparecido las taquillas y cuando han desaparecido los archivos, aparecen las hornacinas que alojan todo este material quirúrgico que se expone. Y cuando desaparece el museo, aparece la biblioteca en la planta superior. Y entonces aparecen aquellos ejemplares que prácticamente no se usan, muchos de los cuales incluso se mantienen como exposición, y hace que los usuarios participen tanto del museo como de la biblioteca, por supuesto también de las taquillas, digamos de una forma como natural, ¿no? Y ya en la última planta pues quedarían las instalaciones. Y estas, que son imágenes de concurso, han ido evidentemente evolucionando, bueno, pues reflejan un poco esa idea de cómo podrían ser estos espacios que en una planta tienen la zona de biblioteca, pero en la otra tiene la zona museográfica, con incluso alguna pieza que pueda salir de ahí, ¿no? Y de nuevo, bueno, pues procuramos cierta limpieza de materiales o de sistemas constructivos, y bueno, pues que se valore la piedra, que se valoren los revestimientos. Las carpinterías en el momento del concurso no estaban todavía cambiadas, pero bueno, ahora ya las tenemos cambiadas, y asumiremos las que hay y en su color, y entonces las integraremos en esos elementos, y quizás, bueno, no sabemos si el pavimento pues puede llegar a cambiar. Bueno, y el último proyecto que os vamos a contar es un proyecto de espacio público y se localiza en Puente Areas. Puente Areas es una villa de... Puente Areas es
una villa. El ámbito de actuación que nos corresponde es la Plaza del Bugallal. La Plaza del Bugallal, que está ahí sombreada, se encuentra en el punto medio entre el eje que conecta la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza Mayor de la villa. Conforme ha ido evolucionando Puenteareas, la Plaza de Bugallal ha cogido una posición baricéntrica en la villa. En Puenteareas, la actividad más importante que se desarrolla es la Fiesta del Corpus, que además está declarada bien de interés internacional. Y en esta fiesta los vecinos elaboran alfombras con los pétalos de las flores, ¿no? Esto es lo que nos encontramos, y la formalización facilitaba el uso de este espacio como una rotonda de tráfico en la que el coche era el absoluto protagonista del espacio. Los tipos edificatorios que configuraban esta plaza eran muy diversos. Por un lado teníamos unos edificios un poco más monumentales, como podría ser la iglesia de San Miguel, pero acompañados de otros, como este edificio de viviendas en altura u otras edificaciones de escala muy pequeña que albergan viviendas unifamiliares adosadas. El estado de conservación pues era bastante malo. Teníamos una chapa plana muy deteriorada, teníamos también algunos pavimentos pétreos en condiciones muy resbaladizas, y luego teníamos muchos problemas de accesibilidad que habían intentado solventar con algunas rampas muy cortitas y con mucha pendiente, que además habían pintado de color azul. El ancho de la calzada permitía pues, que existiera un carril intermedio de circulación y dos laterales donde se aparcaba, y esto lo que provocaba era que, por un lado, las aceras eran muy estrechas, y por otro lado, la intensidad del tráfico, que provocaba que el coche estaba buscando aparcamiento todo el rato alrededor de la rotonda, fuera muy intenso. Bueno, nosotros lo que hacemos es reorganizar el espacio público. Planteamos una serie de actuaciones que realmente lo que hacen es pretender conseguir evitar el protagonismo del coche, que ese protagonismo lo coja el peatón, y además a la vez poder incorporar espacios verdes. Lo primero que hacemos, un poco como pasaba en el edificio anterior, es vaciamos el ámbito, colocamos las alfombras florales que ya estaban autorizadas por el ayuntamiento, el trabajo que hacemos en coordinación con la Asociación de Alfombristas de Puenteareas. Las fuerzas vivas del pueblo. Sí, fue una gestión bastante compleja, a pesar de que el resultado son 3 rectángulos. La plaza también tenía que permitir el acceso rodado que conectaba ese eje desde el ayuntamiento a la Plaza Mayor, también conectar con el mercado que se localizaba en esta zona, el acceso a los usuarios que tenían las plazas de aparcamientos en los bajos de estos edificios, y finalmente la maniobra, tenía que permitir la maniobra de un tráiler de grandes dimensiones que se colocaba delante de la fachada de la iglesia cuando en esta plaza había un concierto. Pero realmente lo que fundamentó nuestra propuesta fue la tradición. Los pétalos de las flores con las que se hacían esas alfombras nos ayudaron, ¿no? A diseñar la forma de estas jardineras que colocamos en el borde de la plaza y en las posiciones mejor orientadas, de manera que quedaba un espacio libre en el que se podían desarrollar diversas actividades que ya de alguna manera se estaban desarrollando en esta plaza, como eran esos conciertos, el mercadillo que se hace todos los sábados, la salida de la procesión del Corpus que se hace desde esta iglesia de San Miguel, y otros más, como zonas de juegos o cualquier otra. Por otra parte, nosotros planteamos un pavimento de hormigón lavado que unificaba todo el ámbito y que nos permitía incorporar
unos pavimentos pétreos ya existentes. El despiece de este pavimento lo resolvimos utilizando las 3 geometrías principales de esta plaza, de manera que se conformaban unas grandes losas con forma trapezoidal. Y incluíamos unas hileras de árboles que de alguna manera cosían esas calles colindantes con la plaza, y finalmente en estas jardineras incluíamos diversos árboles, entre los que están liquidambars, tilos, árboles del amor, pues hayas, exactamente, sí, y que tienen distintos portes en función de la exposición que tenían en la jardinera. Finalmente, esta es una imagen hacia el norte, en la que vemos las jardineras de grandes dimensiones y todos esos espacios de relación que se llevan a cabo entre ellas. Una imagen de la iglesia de San Miguel, la iglesia desde donde sale la procesión del Corpus. Es una fotografía del Día del Corpus con una de las alfombras florales al fondo. Cómo se completó el diseño de la plaza, incorporando farolas y papeleras que se dispusieron en algunos puntos estratégicos de ella. Como esas jardineras también incluían unos bancos que estaban situados a diferentes alturas, algunos con respaldos y otros no, que de alguna manera resolvían las necesidades de los distintos usuarios según las edades que tuvieran. Estas jardineras bancos se realizaron en granito, se cortaron en taller con máquinas de corte de control numérico y después se trajeron a obra, se montaron y se ajustaron. El despiece nos permitía también incorporar las rejillas de sumidero de las pluviales y, por otro lado, el despiece nos permitió poder construir, poder ejecutar la obra por partes sin impedir los accesos de los usuarios a sus viviendas o a los locales comerciales. Y bueno, y como todas estas jardineras permiten pues, el tránsito entre ellas, pues una parada en el camino, por ejemplo, o incluso la posibilidad de hacerse un selfie. Y muchas gracias. Hacemos una rueda de preguntas y luego que sepáis al finalizar el acto tenemos unos pinchos, como siempre, en este caso en el cafetería de Empiezo por el principio, ¿no? Porque cuando hiciste esa introducción en esas imágenes de la catedral y esa idea, digamos, de continua intervención en el patrimonio, el otro día hablábamos de eso con un afán un tanto más polémico de que desabasteis hoy, porque sois muy elegantes y prudentes, ¿no? Pero, como decía allí en el cursario del Tejado, yo no, sé siempre imprudente, hijo mío. Entonces, yo os pediría que fuerais un poco más allá, ¿no? Esa idea en lo que a vosotros os supone esa intervención del patrimonio realmente en vuestro crecer diario, en vuestro desarrollo, en vuestra labor de arquitectos, ¿no? ¿Qué supone eso realmente? ¿Cómo hacéis para hablar sobre el patrimonio solo existente de una forma, digamos, viva y a la altura de la arquitectura que pretendéis hacer? Qué pregunta más difícil, ¿no? Bueno, yo creo que primero nos planteamos el patrimonio no como un gran edificio patrimonial, sino que realmente patrimonio. Tenemos algo construido
y sobre algo que ya está construido, tenemos que intervenir. No con el miedo de tener que cuidar algo que no existe y con las manos muy atadas, aunque muchas veces estamos muy atados por la normativa y por las comisiones por las que seguramente va a tener que pasar ese edificio. Entonces, es un poco, yo creo que lo que tú querías sacar no todos los edificios son iguales, ni todas las intervenciones que hacemos seguramente son iguales, pero el origen, seguramente, como el que partimos, es intentar ser un poco libre, aunque no siempre lo conseguimos, ¿no? A ver, yo creo que nos tenemos por gente educada en el sentido también del trato a los edificios existentes. Entonces, a mí me da la impresión de que vivimos tiempos un poco cautos de más. O sea, en el sentido de que, bueno, tú hazlo mientras no se vea. Y entonces, claro, mientras no se vea, acaban apareciendo cosas en la trastienda que tarde o temprano se ven. Y yo creo que a veces, bueno, pues hay que intervenir con, no te digo a lo bestia, pero con cierto criterio, con cierto rigor, pero el edificio está claro que se va a transformar. O sea, entonces, las 3 viviendas de pescadores del Berbés son ahora un edificio universitario. Los chalés de los catedráticos serán un centro de investigación después de haber sido, de alojar otro tipo de servicios. Creo que los edificios han estado siempre en permanente evolución o cambio. Muchos de ellos siguen manteniendo el mismo uso, como evidentemente la catedral, pero también dentro aloja otros usos. La catedral tiene algunas otras cosas dentro, ¿no? Y claro, a mí desde luego lo que me parece es que el patrimonio se tiene que mantener. Creemos que la mejor manera de mantenerlo es usarlo, y el uso, pues a veces requiere de ciertas operaciones quirúrgicas. Hoy en día creo que sería incomprensible utilizar un edificio sin unas condiciones adecuadas de climatización. Y eso, claro, eso que hace 50 o 70 años incluía la calefacción, hoy incluye la renovación de aire, incluye las telecomunicaciones. Entonces, de alguna manera tenemos que hacerlo. Que haya tensiones entre los diferentes organismos, pues sí, parece lógico, pero habrá que hacerlo. Yo aquí, vuelvo un poco a las palabras de Souto de Moura, ¿no? De que ese edificio lo estamos construyendo con las piedras existentes, muchas de las cuales no las hemos movido de sitio. Pero otras igual, hay que moverlas, hay que adosarle algo, hay que... Igual ese algo tiene que verse, pero eso ha pasado toda la vida. Nosotros, es verdad que muchas veces procuramos hacerlo, desde luego, con materiales que se integren, con técnicas constructivas que se integren, evidentemente hoy en día que sean reversibles. Yo reivindico muchas veces el derecho al error. ¿Vale? Pues a veces planteamos cosas que son inadecuadas, ¿vale? Bueno, pues nos retiramos y volvemos a empezar. O nos retiramos, aprendemos de eso y volvemos. Y a veces las administraciones o los organismos que tienen que controlar también tienen respuestas inadecuadas. Pues a veces también. Bueno, pues volvemos a insistir. Y oye, pues o lo argumentas de otra forma. Pero sí que... Los promotores públicos nos pueden ayudar mucho, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de que tenemos unos promotores públicos que quieren hacer cosas distintas con el patrimonio que tienen, que no quieren sencillamente hacer el trámite de arreglar unos edificios y que no pase nada ahí, ¿no? Y que se arriesga a que a lo mejor la propuesta sea un poco más valiente, aunque luego tenga que ir para atrás por lo que nos puedan decir, que el hecho de no plantear desde el principio, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco es como la erosión, ¿no? Que yo creo que poco a poco se van haciendo cosas y se van haciendo cosas y cada vez cosas que se han repetido 5 veces ya es normal que se hagan y todo el mundo las va a entender y la primera vez que se hicieron hay que explicarlas, ¿no? Entonces en esa línea es un trabajo muy lento que requiere de mucha energía y de muchísimo apoyo, ¿no? Porque además es mucho dinero que se invierte en un edificio y que claro, nosotros somos unos arquitectos, necesitamos que pronto nos ayude. Y luego que cada vez es mucho más complejo todo esto. O sea, claro,
estamos hablando del patrimonio, pero en algunos en estos edificios nosotros tenemos un informe que nos viene de vuelta de patrimonio, pero otro informe que nos viene de vuelta de una ingeniería ajena que está controlando la fontanería y que nos dice que por ahí no puede pasar ese tubo o que le falta no sé qué. Y tú dices, ya, pero es que le falta porque resulta que si se lo pongo, patrimonio me va a decir que no, el de patrimonio me dice que por qué pasa ese tubo por ahí. Entonces tenemos que lidiar con todas esas cuestiones. Bien, es el escenario, en este caso sí que es el escenario en el que nos movemos. Yo creo que una cosa fundamental es lo del uso, que comentó Gonzalo, porque si nosotros, la mejor manera de proteger un edificio es usándolo, ¿no? Está claro que los edificios exteriores no se usan. Y si los tenemos que usar, les tenemos que usar a día de hoy, con las cosas que pasan con las necesidades de hoy, no con las necesidades de cuando ese edificio se construyó. Y cuando esas necesidades implican modificaciones que a lo mejor son un poco sustanciales en un edificio protegido, pues lo tendremos que explicar, porque yo creo que es fácilmente entendible y se tendrá que entender y creo que se tiene que llegar a decidir. Porque si no, hay edificios que a la gente no le interesa realizar porque no puede hacer nada para lo que ese edificio pueda llegar a ser. Y entonces se nos acabarán cayendo y eso sí que es muchísimo peor que a lo mejor hacer algo y nos confundamos y a lo mejor pueda ser reversible. Es posible, no lo sé. Eso de pensar. Pero eso venía ligado a la estricta batalla con otros organismos que tienen que velar por la conservación del patrimonio. Venía también ligado a una idea arquitectónica, que era la idea de la continuidad. Me parece interesante, y lo tratabas el otro día y un poco. Sí, nosotros en esa cuestión, o sea, a veces hay un profesor de la Escuela de Arquitectura de Pamplona, con el que Elizabeth trabajó después, tal, que siempre decía, la verdad es que esto de los estudios universitarios es sorprendente, porque haces la elección de tu vida en el momento en que no tienes ni idea de nada, ¿no? Y eso te marca mucho después. Y a nosotros, por ejemplo, la Escuela de Pamplona, pues nos ha marcado en ciertas cosas, ¿no? En esta búsqueda o querencia, o al menos consideración por el rigor, por el detalle constructivo, por la propia construcción de la obra, ¿no? Y en ese aspecto también nos sentimos continuistas. O sea, no somos de una escuela rupturista. Yo, pues no sé, admiro a muchos arquitectos cuyos edificios contrastan claramente con el entorno, o a mí personalmente Frank Gehry me parece un magnífico arquitecto, pero su forma de actuar en los edificios, pues creo que no es la nuestra, ¿no? Que tenemos pues una querencia quizás mayor por el diálogo. Entonces, en ese sentido, la intervención en el patrimonio sí que nos permite creemos que nos permite esa integración, ¿no? Que aquí hemos visto, y yo creo que lo he nombrado en algunos de los edificios, ¿no? O sea, el chalet de los catedráticos, que tiene esa formalización tan clara de los arcos de la fachada, que probablemente tampoco tengan un excesivo valor, pero si nosotros lo utilizamos como molde de nuestra actuación o como modelo de nuestra actuación, pues igual nos resulta más fácil dialogar con ese edificio e integrarnos en esa tradición, bueno, en esa actuación, ¿no? Cuando hacemos el pavimento del Bugallal, claro, nosotros no, el Ayuntamiento de Ponteareas no tiene X dinero para petrificar, y además tampoco sabemos si sería lo bueno, ¿eh? Pero entonces, claro, el tratamiento del hormigón, que al principio fue absolutamente polémico, como lo es en todos los sitios en los que se utiliza, de repente creemos pues, que con una adecuada tratamiento del árido, con un despiece pues, que creemos interesante, es decir, con una serie de cuidados, se consigue, y con un precio pues, más que razonable. Entonces, entramos en continuidad con un elemento que, por cierto, ya se utilizaba hace 2000 años, ¿eh? O sea que tampoco es tan nuevo, ¿no? Entonces, sí que hay ese tipo de preocupaciones. O sea, en el Berbés, ¿por qué no mantener las crujías existentes si además nos funcionan muy bien? Muchas veces no vemos la necesidad de cambiar determinadas cosas. O el proyecto del Faraday, ¿no? Que nosotros manteníamos la estructura y que había otros pues, colegas nuestros que decían que eso no iba a aguantar ni de broma. Y claro,
realmente cuando llegas allí y haces las pruebas de carga, pues nos salió bien la apuesta, ¿no? Parecía que aguantaba, pero parecía que aguantaba por una cuestión de dices, esto lleva 70 años aguantando soldados aquí, no va a aguantar. ¿Cómo no va a aguantar esta estructura el uso de un laboratorio, ¿no? Entonces, si aguanta, es razonable demolerla. Si podemos adaptarnos, es razonable querer dejar nuestra huella. No sé, quizás en otros puntos. O sea, eso no implica que no seamos o no pretendamos ser rigurosos, ¿eh? Y si hay alguna cosa que no funciona, pues intentar tratarla, ¿no? Pero y ahora mismo hay temas que nos preocupan pues, de cómo integrar los servicios que hoy en día se necesitan, pues en este tipo de edificios, ¿no? Que es un tiempo complejo. Las viviendas de Betanzos en una chimenea que es más pequeña que la del edificio de al lado, porque si queréis ponemos la foto, tiene integrada una bomba de calor. Entonces, claro, dices, una bomba de calor registrable, porque se puede registrar desde una de las claraboyas. Entonces dices, claro, una bomba de calor que parece el elemento hoy en día más adecuado por cuestiones energéticas, de sostenibilidad, etcétera, tal, que en la mayoría de los cascos históricos está prohibido poner, pues de alguna manera, hablando con la arquitecta de Betanzos, pues lo pusimos allí, tiene un tamaño, no sé, resuelve una vivienda y cabe en una chimenea menor que la del edificio de al lado, que realmente lo que tiene son los conductos de extracción de los aseos de la cocina y tal. Entonces, bueno, pues ese diálogo, esas historias son cuestiones que ahora mismo nos preocupan, ¿no? O hacemos el esfuerzo de ver cómo integrarlas. Y tampoco, creo que nunca hemos sido exhibicionistas en ese sentido de exhibir ni los sistemas constructivos ni algunos de estos elementos, ¿no? En el Berbés se ven los conductos, pues ¿por qué no queda otro remedio? Porque la altura entre forjados era de 3,15 de suelo a suelo para un edificio público. Claro, es lo que hay. ¿Y podíamos haber optado por otras alturas y cargarnos la escala del entorno? Sí, pero preferimos hacer el esfuerzo en integrar las instalaciones en determinados puntos y que esa escala de alguna manera se mantenga, ¿no?